Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso de Excel viendo lo que son fórmulas y funciones. En esta ocasión vamos a ver el tema de la función par y la función impar, que van juntas o pueden ir de la mano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de valores donde tenemos ya sea datos numéricos, una que es un espacio en blanco y otra que es una celda vacía, una fecha y un texto. Aquí lo que queremos determinar es si el valor es par o es impar. Para eso existe la función, como bien lo puse aquí, que es par o impar. Vamos a evaluarlas cada una. Vamos a poner aquí igual, es, y aquí nos aparece par. Y el único argumento que nos pide es la celda a validar, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar el paréntesis. Y aquí vemos cómo nos dice que el valor 12 verdaderamente es par. Aquí lo único que nos devuelve esta función par o impar es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Vamos a copiarla para aquí abajo. Me dice que es falso porque no es par. Esta es impar. Vamos a evaluar esta, que me contesta que es verdadero. ¿Por qué? Porque evalúa solamente los números enteros. El número decimal, que está después del punto, o en algunas partes es después de la coma, ese valor lo ignora, por lo que aquí nos está tomando como verdadero. Aquí vamos a evaluarlo nuevamente, debe ser falso. ¿Por qué? Porque este número, el que está antes del punto, es impar. Vamos a evaluar este. Aquí me marca que un valor que no existe porque estoy poniendo un espacio en blanco que este no lo toma como impar o impar, simplemente marca error. Aquí vamos a poner una celda vacía, vamos a ver que nos marca verdadero. ¿De acuerdo? Aquí en la fecha, vamos a ver qué nos marca. Nos marca falso. ¿Por qué nos marca falso? Recuerden que Excel todas las fechas las toma como si fueran un número secuencial iniciando en una fecha que es en 1900, ¿de acuerdo? Por lo que si esta celda de fecha la transformamos a número, vemos que es una fecha del día 33.121, por lo que esta celda es impar. Vamos a regresarla y vamos a evaluar la última, que es una celda de texto, y me dice un error que es valor. ¿Por qué? Este no podemos evaluarlo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a evaluarlo la otra con es impar. Vamos a poner el argumento que es este. Damos enter y aquí me dice lo contrario, que este es falso. ¿Por qué? Porque este no es impar, es un par. Este debe ser verdadero, este debe ser falso, este debe ser verdadero porque, como les decía, lo valida antes del punto. Este marca de error porque es un espacio en blanco. Este va a ser falso porque es una celda vacía. Esta es una fecha y la fecha, como habíamos visto, era impar. Vamos a ver que nos marque verdadero. Aquí está, verdadero. Y por consecuencia, en saludo o saludos, por ser texto, me debe marcar un error de valor. ¿De acuerdo? Para eso nos sirve la función par-impar para ir determinando qué tipo de dato contiene la celda, si es par o impar. Y nos va a regresar verdadero o falso, algún error de valor, ¿de acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado, les sirva para sus funciones de manera diaria. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente video, que estén bien, hasta luego.